conocemos, a las que las conocemos. Hoy vamos a presentar El lado más puro del Renacimiento, que es la última publicación de Ediciones del Siglo, y la tesis con la que Walter Mignone empezó este largo recorrido, que hoy también forma parte de la colección El Desprendimiento, Pensamiento Crítico y Opción Intercolonial, que llevamos haciendo juntos hace 20 años. En esta mesa, la presento por orden de aparición, está Alejandra González, que es doctora en filosofía, pero está invitada acá, en realidad como primera editora de Ediciones del Siglo, que hace 20 años dio pie para que naciera Capitalismo y Geopolítica, que fue el libro inicial de la colección El Desprendimiento. A continuación tenemos a Pablo, que es uno de los editores de Ediciones del Siglo, la otra soy yo. Y por último, y quizás es la persona a la que queremos homenajear hoy, Walter Mignone, que está acá sentado con nosotros. Y hoy vamos a presentar este libro, que sale originalmente en el 95 en inglés, y esta es la primera edición en Argentina, que estamos teniendo disponible para leer, traducida con la traducción de Cristóbal Ñeco, que es una joyita, que hizo una primera traducción para la Universidad del Cauca hace 8 años, y después nos la cedió amorosamente para que podamos compartirla acá entre nosotros. Bueno, muchas gracias a vos principalmente, Walter, por venir, a Alejandro por estar acá, y bueno, a vos, Pablo, no, pero gracias por estar acá. Está bien. No, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por venir, y lo mismo que Malena, este es un libro que venimos pensando hace mucho tiempo, es un libro creo que consagratorio para la editorial y para el catálogo, junto con los también bastante recientes libros de compilación de ensayos de Quijano y Peregrinajes de María Lugones, que bueno, son libros que nos ponen muy contentos, que trazan un poco el camino hacia la colonialidad del poder. Nos gusta mucho, sobre todo el de Lugones y el de Walter, pensarlos como caminos paralelos que desembocan los dos en la colonialidad del poder, porque los dos son trabajos teóricos que vienen haciendo durante los 80, todavía sin conocer a Quijano. Lugones también con los feminismos pluralistas, por ejemplo, o acá está el traductor también Camilo del libro Peregrinajes, que también lo saludamos, o con la idea de habitar mundos, que las encuentro con cierta relación con los conceptos que trabaja Walter acá, como el pensamiento fronterizo que va delineando, o las hermenéuticas pluritópicas, o la semiología de colonial. Así que bueno, la idea era hacerle algunas preguntas a Walter sobre el libro, si te parece bien. Vos, Walter, bueno, irás también por el camino que vas a estar eligiendo. Pero bueno, a modo de disparador, pensamos primero si nos podías contar un poquito acerca del contexto de producción del libro. Y yo pensé, vos obviamente contás lo que te parezca, pero se me había ocurrido que podías contar algo que está en la introducción del libro, que lo van a encontrar si lo leen, que es sobre el choque o la experiencia del mundo latino cuando vos llegás a Estados Unidos, de conocer ese mundo chicano y la voluntad de entender esa latinidad. Si nos querés contar un poco de esa experiencia personal, así como también de la experiencia primero en Europa y después en Estados Unidos de ser un intelectual hispano o sudaca y el poder palpar la diferencia colonial en esa situación académica. Y después, si tenés ganas también de contarnos un poco de lo que cuenta en la introducción acerca de los trabajos que venías haciendo vos ahí en los 80 en semiología y cómo eso te lleva a trabajar la semiosis colonial, que está muy presente también, decís, en el capítulo 3 y 4 de este libro. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Una sala un poco ruidosa, pero en fin, es la Feria del Libro en la Rural, entonces tenemos que aceptar. Bueno, muchas gracias a Malena y Pablo, que han hecho un trabajo estupendo en la edición de este libro, ¿no? Que ya tiene una traducción, una edición en Colombia, pero no se conocía en Argentina. Anoche lo estuve leyendo
después de mucho tiempo. No lo leí todo porque es muy grande, pero leí varias páginas, en distintos capítulos. Y por un lado me pareció, es un buen libro. Es un buen libro. Es que la distancia, es decir, son casi 30 años, 25 años, 28 años, me parece un buen libro porque ese autor ya esas cosas quedaron un poco lejos. Las recuerdo, sí, pero lo que recuerdo es haber estado 12 años constantemente pensando una serie de temas. Llevó más o menos ese tiempo la investigación, ¿no? Pero claro, no era una investigación que yo pasaba 24 horas en los archivos y escribía el libro. Era el ambiente. Por un lado, a partir de 1980, yo empecé a trabajar cuestiones de historiografía indiana que estaba relacionado con la semiótica en este momento. Pero a partir de mediados del 80, ya se van mezclando dos cosas ahí, ¿no? Una es la experiencia chicana que se decía en ese momento, el encuentro con los y las chicanas, y por otro lado se acercaba el sesquicentenario. Entonces empezaron a juntar en mi investigación, clases, escribir artículos, dar conferencias. Se empezaron a juntar esas dos líneas, ¿no? Entonces ya la cuestión de la colonización ya se discutía abiertamente, ¿no? Es decir, Tiongó había publicado Decolonizar la mente en 1886, Rolén Adorno había publicado el libro sobre Guamán Poma de Ayala, y la primera frase de ese libro es: este libro es un intento de descolonizar la investigación académica. Y con Rolena fuimos colegas, fuimos muy amigos, estuvimos muy cerca con todo el grupo que discutía estas cosas, ¿no? Entonces el libro surge de esa larga experiencia colectiva. Además, yo estaba mucho de este trabajo lo hice en Michigan. Es un libro de Michigan. Yo cuando me mudé a Duke ya entregué el manuscrito ese mismo año. Y Michigan tiene todavía un excelente departamento de antropología y un excelente departamento de historia, con lo cual yo era muy amigo y participaba mucho en esas conversaciones. En fin, hay un montón de detalles que explican cómo las cosas vienen a generarse y entrar en el cuerpo y hacer que el cerebro piense, ¿no? Ese es un punto, ¿no? El otro punto es, leyéndolo anoche, es un libro extraño para Argentina y para el Cono Sur. ¿Por qué? Porque Argentina y el Cono Sur es un libro sobre básicamente 16, 17 y parte del 18. Y Argentina, el puerto de Buenos Aires, es un lugar de pasaje para Lima. Mientras que en Colombia, en Perú, en los Andes, Colombia, Ecuador, Bolivia, lo que es hoy Perú, y todo México, ahí había sido pesada la mano de la presencia hispánica. Entonces este libro es un trabajo fundamentalmente que empieza con investigaciones en México, desde el año 1980 hasta el 92, luego se va extendiendo un poco a los Andes, a través de Colombia y sobre todo Ecuador, y bueno, y otras bibliotecas, ¿no? Bibliotecas en Europa, bibliotecas en Estados Unidos. En ese sentido es un libro extraño para Argentina porque las referencias, yo lo leí anoche y era otra cosa, ¿no? Es decir, el Miñolo que escribió este libro allá, en este contexto, y el Miñolo que está ahora en Buenos Aires, en estas conversaciones, son como dos Miñolos, ¿no? Así que me gustaría saber quién se anima a leer algunas 100 o 200 páginas, cómo lo ven, ¿no? Y el último punto que quiero señalar sobre el contexto es que cuando yo terminé este libro, ya estaba casi terminado, estaba editando, conozco el artículo de Quijano, Colonialidad y Modernidad, Racionalidad. Y eso me pegó un golpe, ¿no? ¿Por qué me pegó un golpe? Yo había estado estudiando la colonización,
la colonización no era un misterio. Como yo había estudiado semiótica, no podía estudiar la colonización de la economía, la política, estudié la colonización de los signos. Entonces el libro tiene tres partes: colonización de las lenguas, colonización de la memoria y colonización del espacio, que es la cartografía. Lo que me muestra Quijano con el concepto de colonialidad, que no existía ese concepto antes de 1992, es que la colonialidad era la lógica subyacente de todos los colonialismos atlánticos, desde el Perú y México hasta Irak. Y bueno, eso, al darme cuenta de eso, ya toda mi investigación desde entonces hasta hoy tiene este libro como punto de referencia, pero ya estudia la formación, transformación, gestión del patrón colonial de poder hasta hoy, en donde el patrón colonial de poder está en disputa. No se lo niega, se disputa quién lo gestiona. Entonces China, Rusia, Irán no cuestionan el patrón colonial de poder, no cuestionan el capitalismo, que es la economía del patrón colonial de poder, pero cuestionan que ya no lo puede manejar Occidente, que lo creó. O sea, que el monstruo se escapó del laboratorio. Bueno, no, buenísimo. Ahí estuviste comentando un poco ya de qué las va el contenido del libro. Hablaste de las tres partes ahí en las cuales está dividido. Yo quería saber, bueno, si recordás también, ¿no? Porque como decís, lo escribiste hace bastante tiempo, más de 20 años, pero si podíamos profundizar un poco en la primera parte, que como bien dijo acá Walter, la primera parte va sobre la colonización del lenguaje. Todo el libro trata sobre la colonización, cómo se da a través de los signos, pero bueno, en la primera parte hace énfasis en esa cuestión, que a mí me pareció bastante interesante, y tal vez como para dar un panorama de todo, me pareció, si podíamos comentar algo acerca de esta cuestión, de esta misión civilizadora que se da a través de la lengua y de la escritura alfabética, y qué rol pudieron cumplir en la colonización de los pueblos de Gayara. Bueno, sí. Es decir, en ese momento otra de las cosas que viene de la semiótica, ¿no? A mí me interesa esa cuestión de las lenguas, de los signos, como manifestaciones, expresiones semióticas, ¿no? Y además yo en la época del semiótico, todavía me dicen el semiótico niño, que no dejé de serlo, sino que ya es otra cosa. Estaba muy interesado evidentemente en la escritura, en el análisis del discurso y en todo otro tipo de signos, ¿no? De modo que cuando yo empecé en México y me encontré con amigos y colegas y especialistas en los códices, me empecé a dar cuenta de algo notable que está en todo el libro, ¿no? Que la colonización del lenguaje no era solamente escribir gramáticas de las lenguas nativas, como del aymara, del quechua, del náhuatl, y escribir esas gramáticas con el modelo de la gramática latina, que había usado Nebrija para escribir la primera gramática de la lengua castellana. Y entonces me encuentro con en los códices y voy enterándome cuán inteligentes eran los sabios náhuatl, los tlamatini o los tlamatinibi en plural, ¿no? Y entonces me meto ya a mirar en la escritura alfabética desde los códices. Todo el libro es un esfuerzo de dar la vuelta, con todas las limitaciones que tiene de alguien que no pertenece, digamos, a las culturas indígenas. Pero ya no era ver las civilizaciones del nuevo mundo, como se decía, con los ojos hispánicos, pues todo estaba escrito a partir de ahí, o con los ojos franceses o alemanes que estudiaban ya en el siglo XIX, en el siglo XX, sino tratar de pensar qué pensarían los sabios, porque sabios eran, había sabias también, pero eran fundamentalmente sabios, náhuatl. Entonces el segundo capítulo es esto, ¿no? Son los diálogos entre los sabios náhuatl y los misioneros latinos, ¿no? El primer capítulo es sobre la gramática de Nebrija. Era un capítulo necesario porque
quien haya leído un poco de esto, es decir, Nebrija escribe esa gramática y se la presenta a la reina Isabel en 1492, fecha clave, ¿no? Colón llega aquí, los judíos y moros son expulsados, ¿no? Y la reina le pregunta, ¿y para qué una gramática? Y Nebrija parece que le dice, bueno, si usted quiere controlar y dominar pueblos, le hace falta controlar la lengua, ¿no? Entonces ese fue el primer capítulo, y el segundo fue decir, bueno, ¿qué pensaban estos señores que no tenían gramática ni falta que les hacía? ¿Para qué le hace falta la gramática? La gramática hace falta para controlar. Porque y todos los seres humanos, nuestros ancestros de 400.000 años atrás, nunca tuvieron gramática y se entendieron muy bien para comunicarse, para contar relatos. Homero no tenía una gramática. ¿Y cómo hizo para escribir estos poemas que trascendieron el tiempo, ¿no? Entonces todo esto es un poco racional. No era simplemente describir lo que pasó, sino cuáles eran las consecuencias de lo que pasó. Entonces cuando me encuentro con Quijano y el concepto de colonialidad, dije, bueno, chao, acá está la cosa, ¿no? Y entonces ahí empecé a extender todo esto, ¿no? Bueno, y en el segundo capítulo, el primer capítulo es más sobre la colonización de la lengua y el segundo capítulo es sobre la noción del libro. Ahí podría extenderme, pero básicamente sería esto, ¿no? Hay una palabra en náhuatl que es amoxtli, y los turistas todos lo conocen porque amoxtli compran esas pinturitas que se venden en los mercados, pintadas con diseños, digamos, del antiguo México, ¿no? Y este amoxtli era la corteza de los árboles. Eso es lo que es amoxtli. Y había otra palabra griega, que es el sustantivo más el verbo, que es amoxitoa. Y amoxitoa quiere decir contar cuentos, contar historias escritas. Cuando llegan los españoles están totalmente perdidos en esto, ¿no? Y no tienen alfabeto y no tienen libros. Bueno, tenían amoxtli, ¿eh? Y además se llegan a decir, bueno, empiezan a comprender, dicen, miren, estos amoxtli que le dicen amoxitoa, consiste en lo siguiente: una persona sabio se pone frente al libro, a la amoxtli, y empieza a contar historias. Dice, esto no se le puede creer, porque nosotros con el alfabeto, cuando contamos una cosa, es verdadera. Bueno, en ese momento entra una discusión con Derrida en el último capítulo, ¿no? Bueno, esta es la cuestión, pero no era solamente darnos cuenta que no había libros, que no necesitaban libros, sino que tenían otros recursos de interactuar y de guardar memorias. Y el concepto español del libro en ese momento era que el libro era un depósito de conocimientos. Entonces se comienza a crear el mito, ¿no es cierto?, de que la verdad está escrita. Lo que circula oralmente o lo que está escrito en otros signos que la gente lee, cada uno cuenta lo que le parece, lo cual es fantástico. Para ellos era un horror porque no se podía controlar. No se podía controlar el relato. Bueno, por ahí más o menos. Súper interesante. Y también mencionás que está bueno la relación siempre con la religión, ¿no? Sobre todo con la religión cristiana, o la religión del libro, el libro como verdad revelada, tal vez, que me pareció muy interesante también. Y también como comentario mío también. Y también en la lengua, por supuesto, desde el español como lengua vernácula del latín. Me parece todo súper interesante. Cuando lo lean van a ver, es el capítulo 1 como el capítulo 2, como todo el libro, pero particularmente fueron de mi interés. Y después, por último, Walter, te quería consultar una cosa que me pareció una potencia muy política, que es cuando vos haces una especie de justificación de por qué
por qué estudiar lo que estás estudiando, y decís que tu objetivo era poner a la luz, traer a la visibilidad pública académica el estudio de las herencias coloniales, de alguna manera invisibilizadas dentro de los estudios académicos de la época, estudios tal vez postcoloniales, descoloniales, que se centraban en las colonias de Inglaterra, de Alemania, tal vez, no, del mundo anglosajón. Y vos traes esto, como decís, como un esfuerzo de poner de alguna manera América Latina en el debate. Si tenías algún comentario sobre eso, me pareció una parte... Tengo muchos. No los miro a ustedes porque si los miro a ustedes se va la voz, ¿no? Primero, no hay América Latina. No hay ni siquiera América. Y eso está en el libro. ¿Sí? Colón no descubrió América porque América no existía, y eso fue la tesis de O'Gorman en el 58. América fue inventada. ¿Y qué significó eso? Significó que se destituyó Mapu, Tahuantinsuyo, Anahuac, la Gran Tortuga, se destituyó toda la cosmología que existía en esa tierra, imponiendo la cosmología cristiana, greco-cristiana, ¿no? Entonces es la primera cosa. Después escribí un libro, la idea de América Latina, donde explico esto. Que América fue una invención en el siglo XVI, pero América Latina fue una invención al final del siglo XIX. No hay América Latina. Cuando se dice la economía colonial de América Latina, no, señor, eso es, digamos, no prestar atención, no estar atento o ser chanta, como se dice por aquí, ¿no? Pero en fin, está tan arraigado que ya va de suyo, ¿no? Esta es una de las cosas. La otra cosa que se me ocurría y en este momento se me escapa... este libro tiene que ver con mi vida. Es un libro biográfico, aunque yo no hablo de mí. ¿Por qué es un libro biográfico aunque yo no hablo de mí? Porque cuando yo empecé a darme cuenta de lo que era chicano, o como se decía, vida en el guión, o sea, chicano, americano, afroamericano, nativo americano, asiático americano, esa era la discusión del momento, una de las discusiones del momento. Yo me di cuenta que era ítalo-argentino. Caramba, por eso yo no sentía que Argentina era mi país, mi patria o lo que fuera, mi país, ¿sí? Porque como hijo de inmigrantes en la Pampa Gringa, yo sabía que el país era de las estancias de Buenos Aires, de la gente que controlaba la economía, es decir, en este país fundamentalmente en las relaciones con Inglaterra, ¿no? Los ferrocarriles, etc. Es decir, expulsaron a los españoles y la soberanía nacional se basó en entregársela a los ingleses la economía y la intelectualidad a los franceses, ¿no? Entonces, en ese sentido, el libro es como entender por qué yo estaba incómodo aquí, por qué estaba incómodo en Francia y por qué estaba incómodo en Estados Unidos. ¿Por qué no pertenecía? ¿Y por qué no pertenecía? Y de pronto me di cuenta que es toda la colonialidad la que está haciendo que la gente no se sienta que pertenece por raza, por sexo, por lengua, por idioma, etc. Bueno, yo soy heterosexual y blanco, era rubio, ahora blanco, ojos claros, piel blanca. Entonces, ¿de qué me estoy quejando? Bueno, cuando yo llego a Francia y en Estados Unidos soy una persona del tercer mundo. Además de ser persona del tercer mundo, soy latinoamericano. Y esto se siente, no que la gente hay ciertas ventajas en ser heterosexual y blanco, pero de todas maneras sentís la arrogancia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces tenés que lidiar con eso, pero tenés que jugar al póker. No tenés que protestar, tenés que saber cuándo mentir generosamente, cuándo ocultar las cartas, cuándo hacer la jugada, ¿no? Entonces, desde ese momento, mi vida es esto, ¿no? Jugar al póker. Jugar al póker siendo consciente del diferencial de poder y siendo
América Latina, que quienes tenemos la piel blanca, tenemos privilegio en relación a las poblaciones originarias y en relación a los afrodescendientes. Entonces, ahí está habitar la frontera, y cuando habitas la frontera, ya no es tu forma de pensar territorial, sino que fronteriza. Y el pensamiento fronterizo es siempre desde la perspectiva de quien no se siente exactamente perteneciente al territorio, gracias a Dios, en este caso. O sea, que es un poco como decía Josefina Ludmer, hacía mucho tiempo en Puerto Rico, lo dijo, hablando de esas cosas, pero en relación al feminismo. Decía, Josefina hablaba de las tretas del débil. O sea, Josefina la tenía muy claro que estaba en inferioridad de condiciones, sabía por qué exactamente y tenía que jugar, tenía que jugar al truco, ¿no? Bueno, tercer punto, la mayoría de los trabajos posteriores, a partir del siglo XIX, XX, sobre la colonia, hechos en Francia, en Alemania, etc., empiezan en el siglo XVIII, se saltan en el siglo XVI. O sea, que para esta Europa de la enciclopedia, la historia empieza en el siglo XVIII, y esto también tiene que ver con lo postcolonial, ¿no? Lo postcolonial empieza en el XVIII, y tienen razón, porque India fue colonizada en el siglo XIX, entonces no tiene ninguna relación con el Renacimiento y con el siglo XVI. Pero para nosotros la cosa empezó en el Renacimiento. Y ahí Quijano lo está repitiendo constantemente. No solamente que empezó en el Renacimiento, sino que aquí empezó el baile en el que estamos hoy. Y ahí está la cuestión de la actualidad. Entonces yo a través de Quijano empiezo a entender que lo que él llama el patrón colonial de poder es la estructura subyacente de la civilización occidental. Nada más y nada menos. Entonces, nuestro objeto de estudio, como se dice, no es la superficie de lo que pasa, sino que es por qué lo que pasa está pasando. ¿Qué es lo que hay debajo para que esto llegue a ser lo que es? Esa es la pregunta fundamental de la idea de América Latina cuando yo venía de todo esto. Yo no quería dar una nueva definición de América Latina que fuera distinta y novedosa en relación a la existente. No, la pregunta fundamental es ¿cómo es que lo que es hoy América Latina llegó a ser lo que es? Entonces ahí la investigación es sobre el patrón colonial de poder. Bueno, no puedo explicar lo que es el patrón colonial de poder, no está explicado aquí, pero está explicado aquí. En fin, entonces, bueno, esto, ¿no? Y para terminar y llevarlo a la actualidad, toda esta historia me permitió a mí elaborar una de las tesis que sostengo desde el 2011, que básicamente es la siguiente: ya no estamos en una guerra fría. Se parece, pero no. Porque la Guerra Fría era comunismo estatal frente al liberalismo capitalista. Ahora es todo capitalismo. O sea, olvídense por el momento de ser anticapitalista, porque ya el capitalismo está en todas partes. Entonces el argumento y el análisis debe ir por otro lado. Sí, puede ser anticapitalista, pero o sea, ser anticapitalista en los 90 era ser anti Estados Unidos, anti-europeos, etc., ¿no? Es decir, ser anti-Atlántico Norte. Pero en ese momento ser anticapitalista es, no sé lo que es, pero me parece que si lo planteamos de esta manera, estamos totalmente desorientados. Entonces yo traté de orientarme en este asunto desde
desde el 2010-2011 sostengo esta tesis elaborada de distintas maneras en distintas partes, que estamos en 3 trayectorias coexistentes a partir del 2008, ¿no? Yo lo venía elaborando, pero a partir del 2007-2008 se ve más claro, ¿no? Una es la desoccidentalización. La desoccidentalización es el capitalismo, sí, pero el neoliberalismo no. Y eso es China, eso es Rusia, eso es Irán, ahora Turquía, quizá India, etc., ¿no? Entonces esa reforma produce la contrarreforma. Y la contrarreforma es la reoccidentalización que empieza Obama en el 2008 y se extiende ahora hasta la situación en Ucrania y la situación en Taiwán. Es decir, la reoccidentalización consiste en mantener los privilegios de 500 años que se le está escapando de las manos, ¿no? Se le está escapando de las manos hace agua por todos los agujeros, como decimos, ¿no? La última fue que Massa se plegara al comercio yuan con China, ¿no? Pero hay muchas otras cosas, ¿no? Y la desoccidentalización es un proyecto estatal. Son los estados los que se pelean, no las naciones. Los nacionales no se van muy bien, pero son los estados que incluso hacen perder hace pelear a las nacionalidades, como lo vimos ahora, por ejemplo, en Europa. La gente de Rusia que ya estaba en Europa empieza a ser racializada y perseguida, etc., ¿no? O sea que el Estado crea ese malestar entre la población misma, ¿no? Aunque no tuvieran nada que ver, aunque estuvieran por Ucrania, estuvieran contra Putin, eran rusas y rusos y no hay Lola, ¿no? Es una cosa mucho más irracional, ¿no? Bueno, entonces tenemos la reforma desoccidentalizante, la contrarreforma reoccidentalizante y la decolonialidad. Que la decolonialidad está a cargo de la sociedad política en la esfera pública, independiente del Estado. Si afecta al Estado, eso... Pero ahí están todas las cuestiones, digamos, de las reconstituciones del orgullo de pertenecer a cierta raza, a cierta sexualidad, a cierta religión, a cierta región del mundo. Esto es una cosa que se está discutiendo y se está construyendo en la sociedad política. Doy dos ejemplos, ¿no? Uno, los zapatistas, desde hace mucho tiempo. Los zapatistas dijeron: el Estado no lo queremos, el Estado se lo tienen ustedes. Y la ginología o ginecología de las mujeres de Rojava, que le llaman ciencia de las mujeres, se están reconstituyendo todo un saber kurdas, para liberarse, pero no liberarse en relación al Estado, sino liberarse en relación a crear comunidades que no sean destruidas por la tendencia del Estado a dividir y gobernar, ¿no? Bueno, hay mucho vamos a parar aquí. Muy bien, cuando terminemos hacemos un momentito de preguntas, pero le invitamos a Alejandra a que diga unas palabras sobre este libro, sobre Walter, sobre su primera edición, lo que quiera compartir con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Lo que quiero compartir hoy con ustedes es algo en relación a lo que planteó Walter. Él definió su relación con este libro como autor empírico, digamos, no como se desdoblaba el Walter que escribió el libro del Walter que lo lee ahora. Yo quiero comentar algo en relación a mi experiencia como lectora, ¿no? ¿Qué me pasó al leer este libro? Libro que leí en fragmentitos, en inglés, en fotocopias de algunas partes, en castellano, porque entero nunca lo tuve, y la emoción realmente de tener hoy una edición argentina completa con todas las imágenes, los códices,
todo esto que sé, el trabajo que ha implicado para esta edición. Pero digo, hay algo importante como lectora, quiero contarles esto y quizás podamos compartirlo, de alguien que en mi familia fui la primera que llegó a la universidad, entonces estudié filosofía. Yo no me di cuenta los primeros años que estaba estudiando como si fuera un conjunto de verdades universales, algo que solo era el imaginario de una tribu. Esa experiencia fue, y esa decepción, ¿no? de creer en una universalidad que se fue viendo cada vez más parcial, y la proyección de algo meramente de una particularidad, fue acompañada por algo que en este libro está muy presente, y es que no hubo nunca un lado luminoso del Renacimiento, que el lado oscuro del Renacimiento, y esto no puedo decirlo sin dolor, es genocidio, sangre, ocultamiento, minorización de las lenguas, depredación de las memorias comunales, y que nos ha dejado a nosotros, hijos de inmigrantes pobres, ¿no? Hijos, nietos, en mi caso, de inmigrantes pobres recién llegados, abrevando de una cultura que ocultaba bajo esa forma de universalidad lógica, primitivizando, naturalizando, ¿no? Todo esto que era el bagaje de nuestra América, lo digo en los términos de Martí, si se puede hablar así, para definitivamente abolir la noción de América Latina, ¿no? Pero bueno, nuestra América es todo eso, también somos nosotros estos inmigrantes. Entonces lo que yo quiero hoy es invitarlos a hacer la lectura de este libro como una experiencia. Walter habla mucho en el texto de que ya el lenguaje en nuestra América no era representación, definición, discurso amo, sino que es un lenguajeo, es una manera de relacionarnos entre nosotros. Que es una acción, una actividad que llevamos a cabo. Les propongo que hagamos una lectura en este mismo sentido, una lectura inmersiva, una lectura en donde nos entreguemos a esta experiencia que, yo quiero insistir, es dolorosa, ¿no? De sacarnos de encima todo eso que está naturalizado, que tenemos incorporado y que nos constituyó y que en realidad está envuelto en sangre. Es enormemente violento. Y no terminamos de darnos cuenta de ese lado oscurísimo del Renacimiento, del cual emergió después un pensamiento tan esclerosado como es el que se enseña hoy en las universidades, donde yo misma me he formado y donde también he enseñado, pero con un gran esfuerzo para proceder a este trabajo que lo podemos decir ahora, de colonización, de marcar la matriz de la colonialidad del saber y del poder. Entonces, bueno, nada más que este relato de mi propia experiencia y la invitación a que leamos juntos y que hagamos el esfuerzo, nosotros, sobre todo los que estamos en las instituciones educativas, de romper con todo este bagaje, que claro es el que tenemos y entonces nos agobia quedarnos desnudos. Bueno, invito a que nos quedemos desnudos y que trabajemos otra vez en esta perspectiva, porque creo que este libro es un gesto de desprendimiento, ¿no? Es un gran gesto de desprendimiento y es una constante invitación a lo que después llamó Walter la opción de colonial, pero que es un acto que se repite una y otra vez, no se hace de una vez para siempre.
el trabajo de la decolonización de mí misma es algo que nos llevará toda la vida. Bueno, los invito a leer el texto entonces. Bueno, muchas gracias, pero retomando algunas de tus palabras y antes ya de empezar a cerrar esta presentación, yo quiero recuperar algo del desprendimiento en el catálogo de edición del signo y quiero compartir algo que probablemente sea obvio para todos los que vienen trabajando en la descolonialidad con nosotros, pero quizás para nosotros no fue tan claro desde el principio. El lado más oscuro del Renacimiento sale después de ensayos en torno a la colonialidad del poder de Quijano y el peregrinaje de María Lugones. Son los tres textos canónicos, es el corpus del desprendimiento, inclusive es aquello que se produjo antes de estar pensando ya en el concepto de descolonialidad. Es previo y está elaborando y está en la búsqueda, pero todavía no llega. Y son los tres últimos libros que publica Edición del Signo, porque parte de una decisión, parte de un movimiento de desprenderse y parte de algo que nos sucedió, es que hace 10 años que estamos publicando estos textos y a los que se les dio prioridad eran aquellos textos de autores que eran más jóvenes, más ignotos, de textos que acá no se publicarían porque no eran fáciles ni de comercializar, ni de entender, ni de enmarcar, los textos que no iban a entrar en las universidades y que no tenían autores consagrados. Y entonces, llegando hacia no es el final, pero quiero decir, este es un momento. En noviembre, Ediciones del Signo, de la mano de Pablo y mía, en todo su recorrido, cumple 10 años. Y recién ahora estamos publicando aquellos textos que son los que, por lógica, deberían ser los primeros. Los textos de los popes, de los que saben. Y a eso llegamos hoy. También es un acto de generosidad haber abierto las puertas a todos aquellos autores que estaban pensando, que estaban leyendo la descolonialidad y buscando en esa teoría cómo pensar la pedagogía, la arqueología, el arte. Y por eso nosotros enunciamos mucho la posición ideológica del catálogo desde la mano, por ejemplo, de Adolfo Albana Chinta y las prácticas creativas de resistencia. O cómo nos ha guiado la lectura que nosotros aprendimos quizás de atrás para adelante o a la inversa en nuestra propia praxis editorial. Estamos acá rodeados de editores que son compañeros nuestros, que son nuestros amigos y además con quienes hemos conformado una cooperativa de provisión de servicios editoriales. Que para quien no sepa qué es eso, es todo lo contrario a una cámara de libros de empresarios, porque nosotros nunca vamos a ser empresarios ni empresarias y siempre vamos a ser editores. Parte de este laburo lo hemos aprendido publicando descolonialidad, leyendo descolonialidad, discutiendo sobre descolonialidad y insistiendo. Pero bueno, muchas gracias a todos por estar acá y bueno, aplaudan. Ahora Walter te toca una palabra de despedida y si después alguien quiere una pregunta, nos queda tiempo para dos. ¿Vos querías decir algo? No. Bueno, no sé si alguien tiene una urgencia de decir algo, de protestar, levante la mano y yo dejo de hablar. Pero no, en relación a lo que... Bueno, gracias Alejandra, yo creo que esta es la manera de leer, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando leemos algo? Bueno, nos pasan muchas cosas, pero lo que vos describís es un poco lo que debería pasar cuando se lee la normación. No solamente eso, pero el libro de este tipo, que es la contribución que nosotros podemos hacer al cambio de conocimientos, de percepción, pero de la subjetividad, ¿no? Porque las subjetividades, las relaciones intersubjetivas no se declaran por políticas públicas, ¿no? Es decir, no seas racista, no seas... Eso tiene que haber una transformación subjetiva e intersubjetiva, y cómo eso sucede a través del conocimiento. Y eso lo aprendimos también de Quijano, ¿no? El conocimiento controla la subjetividad y la intersubjetividad. Por eso aprecio mucho
tu lectura, ¿no? Segundo, sí, es un libro de desprendimiento, aunque yo todavía no usaba este término, pero era ya, claro, un atasco de que me contaran estas historias sobre la colonización de las Américas, ¿no? Es decir, una cosa... y una amiga, una muy amiga colega, que me conocía, que éramos colegas ya de la semiótica, ¿no? Y una vez en un congreso estábamos a cenar en un grupo, ella estaba sentada al lado mío, estábamos esperando que llegara otra gente, y me dice Eliana, dice, Walter, lo que vos escribías con respecto a la semiótica, análisis de discurso, teoría literaria, análisis de signos, estaba muy bien, era serio, claro, bien investigado, pero lo que escribís ahora, y eran los artículos que ya estaba escribiendo antes de publicar este libro, me dice, me gustan mucho más. Y yo, ¿por qué? Porque están escritos con rabia. Y eso es. Es decir, cuando yo escuché mucho tiempo después frente al pelotón de fusilamiento, cuando el entonces subcomandante Marcos hablaba de la digna rabia, eso es. Es decir, y todo lo que escribo desde entonces con la digna rabia, es decir, no la rabia del insulto, de poner bombas, de patear, sino la digna rabia de la investigación y el argumento. Entonces, ¿para qué se investiga? El último libro que publiqué en 2021 se titula La política de la investigación decolonial. ¿Para qué investigamos? No investigamos para encontrar la verdad. No encontramos para desclasificar a los anteriores que dijeron cosas que no nos gustan. No investigamos para avanzar la disciplina. No, el pensamiento decolonial es no disciplinario, no es interdisciplinario o transdisciplinario, no disciplinario. Investigamos porque tenemos rabia y entonces utilizamos. Estamos en la universidad, estamos en la academia, en el museo, y usamos esa institución, al mismo tiempo que esa institución nos usa. Yo dije esto en pro al otro día y parece que alguien se ofendió, ¿no? Es un poco esto, ¿no? La política de la investigación, que va a la enseñanza, que va a los congresos, que va a los talleres, que va a todo lo que hacemos nosotros. Este es un hacer, no es solamente la teoría para después la práctica, esto es muy moderno. Estamos haciendo con el pensamiento, pero estamos haciendo también en lo que hacemos con ese pensamiento, en donde ponemos también el cuerpo, ¿no? El cuerpo, digamos así, en las manifestaciones públicas de ese tipo, también podemos hacer eso. Pero lo que estoy señalando es en qué tipo de actividad ponemos el cuerpo en el lugar donde está. Tenemos 5 minutos. Bueno, ya. ¿Quiere comentar algo? Damos un tiempo a ver si alguien está queriendo, pero no se anima. Bueno, digo, ya que tiene la boca abierta, llama a la mamá, decía un cuento santiagueño. Ya que tengo la boca abierta, sigo hablando. No, una cosa que me hizo acordar una de tus intervenciones, que yo escribí este libro en inglés. Ya estaba escribiendo artículos en inglés y en español, pero escribo un libro gordo que recibe premios y todo esto en inglés. Entonces todos mis amigos empezaron a decir, ¿por qué diablos escribí en inglés? Digo, porque este libro yo lo escribo en español, no lo lee nadie. Porque como dije antes, era un libro que no tenía cabida, no solo eso, sino que cuando este libro recibe una nota muy elogiosa en el New York Times Review Books, alguien del Fondo de Cultura Económica en México se aproxima y dice, queremos traducir este libro. Fantástico. Después me dicen que el libro se haría en coedición con el Colegio de México. Y yo dije, esto no va a andar. Y no andó. Anduvo gilipollas un tiempo, pero después anda. ¿Por qué? El Fondo
Fondo de Cultura Económica tiene una magnífica colección que este libro podía haber entrado. Entre ellos está el de Serge Lusinski, La colonización del imaginario, que es un libro muy cercano. Serge es etnohistoriador, yo era semiótico, pero estábamos siempre en conversación. No podía funcionar porque indirectamente era un ataque al Colegio de México, sobre todo en ese momento. No es que yo estaba atacando al Colegio de México, pero estaba criticando las instituciones hispánicas. Y el Colegio de México es excelente, así que no funcionó. Entonces, bueno, yo lo escribí en inglés porque quería participar en esa discusión que se estaba dando en inglés. No había esta discusión en español. Entonces, ¿para qué iba a escribir un libro en español que no iba a tener ningún efecto? Afortunadamente tuvo un buen efecto. Todavía hay segunda edición, etcétera, traducido. Y quedó como un libro clásico, al menos en este ámbito, ¿no? En esta esfera de estudios coloniales, estudios de la colonia, el Renacimiento. Y bueno, diría una cosa más, como dije antes, yo no estaba entrenado en historia, no estaba entrenado en cartografía, no estaba entrenado en Renacimiento, pero escribí un libro desde la rabia, ¿no? Es decir, hice esas investigaciones y me lancé. Entonces esto yo a los jóvenes, a mis estudiantes les digo siempre, no se dejen manejar por la disciplina. Escuchen a su corazón y aprendan el motor y lleven adelante. Es decir, ¿qué es lo que les molesta? Porque la gente que viene a mis cursos es gente que siempre les molesta algo, por distintas razones. La gente que no le molesta nada no viene a mis cursos. Entonces, identifiquen lo que les molesta y usen las disciplinas en que están para argumentar, investigar esa molestia que va a ser no solamente para ustedes, sino para mucha gente que está en la misma condición y no lo había pensado o todavía no se había dado cuenta que podía hacer esto, ¿no? Y esta es una manera de desprendimiento, ¿no? No es solamente que yo me desprendo, sino que contribuyo a tomar conciencia de la necesidad de quien la tenga de desprenderse. Muy bien, y con esa maravilla de buscar qué nos molesta, a ver cómo nos desprendemos. Muchas gracias a todos por venir.